Ha llegado la gran asamblea del día de resurrección. Espero que reciban muchas bendiciones durante el día de resurrección. Como todos sabemos muy bien, el día de resurrección que guardamos hoy es la fiesta que conmemora el poder de la resurrección de Cristo, cuando resucitó de entre los muertos al tercer día. Averigüemos el significado del día de resurrección a través de las enseñanzas de la Biblia. Veamos el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 20. Capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Desde la perspectiva del reino de Dios, la Biblia describe nuestros cuerpos actuales como cuerpos de la humillación, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El día de resurrección significa el día en que Dios quebró el poder de la muerte y nos confirmó la existencia del reino de la vida eterna en lugar de la destrucción. Además, también es el día en que Dios nos permite tener la esperanza llena de gracia de que nuestros cuerpos físicos se transformarán en cuerpos espirituales. Este es el núcleo de lo que Dios nos está otorgando. En el Antiguo Testamento, el día de resurrección se conocía como la fiesta de las primicias. Desde la época del Antiguo Testamento, la fiesta de las primicias siempre se ha observado en el día domingo. Hoy en día, muchas personas desconocen la razón por la que Cristo resucitó un domingo. Si estudiamos las fiestas solemnes de Dios detalladamente, podemos ver que en los tiempos del Antiguo Testamento, una gavilla de los primeros granos que se cosechaban se ofrecía a Dios en el domingo. Es una fiesta completamente diferente del día de reposo. Sin embargo, ya que es imposible encontrar alguna evidencia bíblica para el culto dominical, algunos argumentan que el culto debe realizarse el domingo porque Jesús resucitó el domingo. Esto es una afirmación muy irrazonable. Sin embargo, si estudiamos adecuadamente las fiestas del Antiguo y del Nuevo Testamento, podemos confirmar que desde los tiempos del Antiguo Testamento, el día de resurrección se debía observar el domingo, mientras que el día de reposo se debía guardar como una fiesta aparte. Veamos el proceso de cómo se estableció la fiesta de las primicias en el Antiguo Testamento, que es el origen del día de resurrección. Pasemos al capítulo 15 de Éxodo. Éxodo capítulo 15, versículo 19. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Continuemos con el versículo 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: Cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Después de que los israelitas cruzaron el Mar Rojo, todo el ejército egipcio que los había seguido se ahogó en el agua. Viendo esto, María y todas las mujeres dieron gracias y alabanza a Dios. Veamos cuándo sucedió esto yendo a Éxodo, capítulo 14, versículo 22. El mismo libro en Éxodo, capítulo 14, versículo 22.
Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Esto significa que el mar, que se había dividido, se juntó nuevamente. Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Este acontecimiento histórico tuvo lugar el día 22 del primer mes, según el calendario sagrado. Si aplicamos esto al sistema semanal de ahora, sería un domingo. Ese domingo por la mañana, las fuerzas de las tinieblas fueron completamente destruidas, y los israelitas cruzaron a salvo el Mar Rojo, y desembarcaron en tierra por la gracia de Dios. Este evento está documentado en el libro de Éxodo. Para asegurarse de que los israelitas recordaran este evento todos los años, Dios estableció una fiesta, la fiesta de las primicias. Dios estableció la regla para que esta fiesta se observara el domingo. Era una observancia separada del día de reposo. Por lo tanto, es completamente incorrecto decir en el tiempo del Nuevo Testamento que el culto se guarda el domingo porque Jesús resucitó un domingo. La gente dice esto debido a una falta de comprensión sobre el significado de la fiesta de las primicias. Dios nos enseña que el poder del pecado será aniquilado, así como el ejército egipcio fue sumergido en el Mar Rojo. Dios nos ilumina para esta lección a través de la representación simbólica del ejército egipcio. Veamos Levítico capítulo 23, versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. ¿Cuándo tuvo lugar esta ceremonia? El día siguiente del día de reposo la mecerá. Llevaron al sacerdote una gavilla de los primeros frutos que cosecharon, y el sacerdote meció la gavilla delante de Dios para que fueran aceptos. Por eso se le llamó la fiesta de las primicias. Dios les ordenó guardar esta fiesta para las generaciones venideras. El día en que el ejército egipcio fue derrotado y los israelitas desembarcaron del Mar Rojo fue en sí un domingo. Con tal significado de la fiesta, la ofrenda también debía presentarse un domingo, el día siguiente del día de reposo. Por tanto, ¿no resucitó Jesús al día siguiente del día de reposo? ¿Qué día fue? Fue el domingo por la mañana. Dios ha conectado intrincadamente todos los eventos de esta manera. De acuerdo con todas estas profecías, ya estaba predestinado en el Antiguo Testamento que Jesucristo, que se convirtió en las primicias de los que durmieron, resucitaría de los muertos el domingo.
Para empezar, veamos 1 Corintios capítulo 15 sobre cómo Jesús se convirtió en la ofrenda de la fiesta de las primicias. 1 Corintios capítulo 15 versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿En qué se ha convertido? Primicias de los que durmieron es hecho. Cristo se convirtió en las primicias de los que durmieron. En otras palabras, se convirtió en la ofrenda de la fiesta de las primicias. El domingo era el día en que se mecía la ofrenda de las primicias delante de Dios para que fuera aceptada. Como esto debía llevarse a cabo el día siguiente del día de reposo, Cristo, que se convirtió en la ofrenda de la fiesta de las primicias, tenía que resucitar el domingo, ya que no hay justificación para el culto dominical adoptado del culto al Dios Sol. Muchas iglesias hacen la afirmación insostenible de que celebran el culto dominical porque Jesús resucitó el domingo y porque el día de Pentecostés, cuando la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo, también cae un domingo. Sin embargo, según la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, ¿cuándo se observaban la fiesta de las primicias y la fiesta de las semanas, que es el día de Pentecostés? Debían observarse el domingo, el día siguiente del día de reposo. Dios ya los estableció de esta manera 1500 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Por lo tanto, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas y el día de reposo son fiestas distintas. Sin embargo, algunos hacen una falsa insistencia diciendo, ya que Jesús resucitó un domingo, debemos celebrar el culto el domingo. Cuando comprendamos el verdadero significado de esta fiesta, podremos exponer su falsedad. Cristo se convirtió en las primicias de los que durmieron, quebrando el poder de la muerte. A través de la resurrección asombrosa, gloriosa y milagrosa que ningún ser humano ha visto antes, Él nos dio la convicción y la evidencia de que entraremos en el reino de Dios, no con el cuerpo de la humillación, sino con el cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo físico será transformado en un cuerpo espiritual, y Dios nos permitirá regresar a nuestra patria celestial. Entonces, examinemos la escena de la resurrección de Cristo como primicias de los que durmieron, yendo a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. El evento tuvo lugar el día siguiente del día de reposo, el primer día de la semana. Esto sirvió como testimonio de Cristo, quien poseía la plena autoridad de la vida y testifica que Él es Cristo. Aunque es la misma escena, examinémosla una vez más desde una perspectiva diferente. Pasemos a Lucas capítulo 24. Veamos Lucas capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores,
¿Y qué le debe suceder? Es necesario que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. El primer día de la semana, resucitó de entre los muertos. ¿No es realmente un milagro notable? La Biblia nos enseña que un evento tan sorprendente también les puede ocurrir a los que creen en Dios. Entre las cosas que ocurrieron ese día, examinemos también el origen de la ceremonia de la partición del pan. Capítulo 24, versículo 13. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Aquí, el mismo día, se refiere al día en que Jesús resucitó. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Hace 2000 años, 2 discípulos que se dirigían a Emaús conversaron con Jesús mientras caminaban a su lado, como se registra en el Evangelio de Lucas. A pesar de viajar juntos 7 millas, los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús hasta que partió el pan y se los dio el día de resurrección. Solo entonces lo reconocieron. Una vez que sus ojos se abrieron y lo reconocieron, aunque había estado justo enfrente de ellos, la Biblia registra, Él se desapareció de su vista. Entonces, ¿qué tipo de cuerpo tenía Jesús cuando apareció en ese momento? ¿Fue una resurrección en la carne? ¿O fue una transformación en cuerpo espiritual? Si fuera un cuerpo físico, ¿cómo pudo desaparecer frente a sus ojos tan rápido? Se transformó en el cuerpo espiritual de Dios omnipresente. A través de esto, Dios nos reveló que también nosotros atravesaremos el mismo proceso de transformación junto con Cristo en el futuro. Veamos el libro de Primera de Corintios capítulo 15. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo 12, Dios explicó sobre la resurrección. Veamos el versículo 12.
Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿No nos muestra esto lo extremadamente importante que es la resurrección para nuestra fe? De hecho, es muy importante. Mientras Jesús conversaba con los 2 discípulos en su camino a Emaús, partió el pan y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos. Cuando reconocieron a Jesús, desapareció de su vista. Si el cuerpo de Cristo fuera simplemente un cuerpo físico, ¿habría sido posible que Él se desvaneciera instantáneamente justo enfrente de ellos? Ya que Cristo tomó un cuerpo espiritual, pudo aparecer en forma física, así como en cualquier apariencia espiritual. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal. La imagen del terrenal se conoce como el cuerpo de la humillación. Está escrito, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Nuestros cuerpos de la humillación serán transformados en un cuerpo de la gloria de Cristo. Seremos transformados. Versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero ¿qué nos sucederá? Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Aquellos que aún no han experimentado la muerte experimentarán la transformación y los muertos experimentarán la resurrección. Continuemos. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, es decir, resucitarán. ¿Y qué ocurrirá con nosotros? Y nosotros seremos transformados. Veamos el versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Al final, seremos transformados en un instante y disfrutaremos de la vida eterna y de las bendiciones en el reino de Cristo por los siglos de los siglos. Con respecto a esto, está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que cuando Cristo venga en el juicio final, traerá consigo a los que durmieron en Él. Veamos el glorioso último momento yendo a Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús
a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto confirma que resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No podemos vivir en el mundo espiritual con este cuerpo de la humillación. Tenemos que ser transformados. ¿En qué tipo de cuerpo seremos transformados? Seremos transformados en el cuerpo glorioso que Cristo tenía cuando resucitó de entre los muertos. Y después de ser transformados en el cuerpo espiritual, se nos dará un tiempo glorioso para estar con Dios para siempre en el eterno reino de los cielos. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando ese momento? Por esta razón, la resurrección de Cristo es en verdad un día profundamente importante para los que creen en Dios. Los santos de la iglesia primitiva no perdieron su fe incluso bajo la opresión de Roma, porque tenían una gran esperanza en la resurrección. Tenían una fe firme en que, aunque murieran, resucitarían y disfrutarían de la vida eterna y las bendiciones en el reino de Cristo. Por lo tanto, no se desanimaron por las dificultades, las amenazas o la coacción que recibieron del país. Aunque experimentaron diversas dificultades, no perdieron la fe, siguiendo la vida de Cristo hasta el final. Debemos aferrarnos a la esperanza de la resurrección, es decir, progresar hacia la resurrección de la vida. Los que poseen la esperanza de la resurrección no temen a la muerte. Es porque más allá de eso, hay un mundo de gloria que Dios les concederá. Sin embargo, Satanás intenta continuamente desviar nuestra atención a los asuntos terrenales para erradicar nuestra esperanza de la resurrección. Hermanos, podemos considerar llevar una larga vida en esta tierra como una bendición, pero ¿no es la verdadera bendición disfrutar de la gracia de Dios y la felicidad eterna en los brazos de Dios por los siglos de los siglos? Mientras estemos en Cristo, Dios nos promete esta bendición. Seremos resucitados y transformados como Cristo. En este aspecto, podemos ver una diferencia entre nosotros y el resto del mundo. El juicio los está esperando, pero ¿acaso el reino de los cielos no nos está esperando? A través de esta resurrección, podemos ir al eterno reino de los cielos. Para llevarnos al reino de los cielos, Dios nos vestirá con un manto espiritual a través de cierto proceso, los muertos por la resurrección y los vivos por la transformación. Al final, todos reinaremos en el eterno reino de los cielos por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el significado de la resurrección que conmemoramos hoy tiene un gran significado. Ya no estamos atados a la muerte. A los santos de la iglesia primitiva no les preocupaba cómo evitar la muerte. Aunque se convirtieron en el alimento de los leones, no tenían miedo de enfrentarse a la muerte. No abandonaron su fe en Jesús. Tal fe surgió de la esperanza de la resurrección. Hoy debemos grabar su fe en nuestros corazones. Está escrito en la Biblia que si no existiera la resurrección, nuestra fe sería en vano. La gente del mundo solo mira las cosas de la tierra. Sin embargo, Dios nos permite ver no solo las cosas en esta tierra, sino también las cosas en el cielo, ¿verdad? Conmemoremos el significado del día de resurrección mientras pensamos: ¿estoy acumulando correctamente las bendiciones en el cielo, esperando el reino de los cielos que está muy cerca? Hoy en día, la gente celebra el día de resurrección con reglamentos y ceremonias que provienen de religiones paganas,
como comer huevos y el conejo de Pascua. Sin embargo, nosotros seguimos lo que está escrito en la Biblia. En el día de resurrección, cuando Cristo partió el pan y lo dio a los discípulos, se le abrieron los ojos y lo reconocieron como el Cristo. Reflexionemos cuidadosamente sobre esta escena en la que lo reconocieron como el Cristo. No importa en qué forma Dios pueda aparecer ante nosotros, estemos siempre listos para recibir adecuadamente a Cristo y seguir sus enseñanzas. Espero que todos los hijos de Sión puedan hacerlo. Con esto me gustaría finalizar el sermón sobre la fiesta de las primicias y el día de resurrección. Muchas gracias.